CMI, última emisión. Consejo de Estado da vía libre para pruebas pilotos de fracking. ¿Cuánto cubrirá la aseguradora Mapfre por los daños en Hidroituango? Corte Constitucional tumba la sanción para conductores de Uber y otras aplicaciones móviles. Desde hoy, alza de 4 pesos por kilovatio en energía en todo el país. Positivo balance en reapertura de Vía Llano. Mañana pasarán transportes de pasajeros. Unidad Nacional de Protección dice que no hay recursos suficientes para garantizar seguridad de políticos amenazados. Descubren megafraude para elecciones. Anulan 900,000 cédulas. Identifican víctima del Palacio de Justicia. Liberan a vicepresidente de la Asamblea Nacional en Venezuela. El país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. Crisis política en España. Convocan a nuevas elecciones generales. Muy buenas noches, bienvenidos a CMI Última Emisión. El Consejo de Estado dio vía libre para desarrollar proyectos piloto de investigación sobre fracking, a pesar de que se mantiene la suspensión de la exploración y explotación de hidrocarburos a través de esta técnica. La decisión fue adoptada al ratificar la medida cautelar de suspensión de la utilización de esta técnica para proyectos de exploración y explotación de yacimientos de petróleo. Sin embargo, el mismo Consejo de Estado aclaró. La Sala advirtió que el alcance de esta decisión no impide la realización de proyectos piloto integrales de investigación. Esta petición fue hecha por el gobierno con base en la sugerencia de la comisión de expertos que recomendó realizar proyectos piloto de investigación de naturaleza científica para establecer si el fracking afecta a la salud de las personas, el medio ambiente o las fuentes de agua. El alto tribunal consideró que estos proyectos de investigación sí se podían autorizar porque son diferentes a los de exploración o explotación que continúan suspendidos. Sin embargo, expertos en el tema dicen que hay una contradicción porque para hacer investigación igual se debe aplicar la técnica del fracking. Consideramos que lo que está en juego en este momento es las ciénagas y los complejos de humedales del Magdalena Medio. Por lo tanto, desde la Alianza seguiremos movilizándonos, seguiremos realizando acciones de incidencia y de litigio ante el Consejo de Estado y en otros estados. Aclaró que para implementar los proyectos de investigación se deben cumplir ciertos requisitos. Tendrían que cumplirse con 8 condiciones previas relacionadas con la licencia social, con el fortalecimiento institucional, con la transparencia del acceso a la información, con la línea base ambiental, geológica, hidrogeológica y demás. Es importante aclarar que esta medida es temporal hasta que el Consejo de Estado se pronuncie sobre el fondo de la demanda que busca la prohibición total del fracking en el país. Después de 16 meses, EPM logró que la aseguradora Mapfre aprobara el pago de la millonaria póliza por los daños en el proyecto Hidroituango, que superan los 2 billones de pesos. 16 meses después de presentarse la contingencia de Hidroituango, la compañía aseguradora Mapfre confirmó que pagará los seguros por daños y lucro cesante. Lo que la aseguradora está reconociendo es que el evento fue accidental y de características imprevisibles. Los montos máximos de cobertura por daños materiales son de hasta 2.550 millones de dólares y por lucro cesante 628 millones de dólares por año de retraso. Hasta que no se termine de hacer todo el inventario de daños y su cuantificación y no se termine de entrar en operación las unidades de generación para el reconocimiento de lucro cesante, la póliza sí abre la posibilidad de que la aseguradora vaya haciendo pagos parciales. La aseguradora hará un estudio detallado del proyecto para determinar los montos que reconocerá. Hay que hacer un inventario detallado de cuáles fueron todos los daños que nosotros vamos a estar reclamándole al seguro y cada uno de esos daños hay que asociarle un valor X, un valor determinado. EPM suscribió un contrato para vender el parque eólico Los Cururos que tiene en Chile por un valor de 138 millones de dólares, que junto con la venta de acciones en ISA hacen parte del plan para financiar la contingencia en la que han invertido por lo menos 600 mil millones de pesos hasta ahora. La Corte Constitucional tumbó la sanción a conductores de Uber y de otras aplicaciones móviles que les suspendía la licencia por 25 años a quienes prestaran este servicio.
Tras una demanda interpuesta por un ciudadano, la Corte Constitucional concluyó que la sanción de suspensión de la licencia de conducción por 25 años referida en el Código Nacional de Tránsito solo hace referencia a los conductores sorprendidos en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Esas 25 años no son aplicables para casos distintos al de los que conducen bajo influencia de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas. Las personas que transportan ilegalmente a particulares, esto es una prestación de servicio público no autorizado, se regirán por las normas anteriores a la vigencia de la ley del 2013. Que señalaba como término máximo para esperar después de la cancelación 3 años. La Corte también aclaró que según la norma, la cancelación de la licencia para conductores de servicio público no autorizados será en caso de reincidencia de la falta. Pues hay que tener primero una sanción y si nuevamente esta persona vuelve a incurrir en esta conducta, ahí sí opera la cancelación. Por otra parte, la Corte también decidió mantener la norma del deber fundamental del militar para defender a Colombia, incluso con su propia vida. Que el Estado se defiende, se protege a través de personas que tienen la integridad, la preparación, el conocimiento para poner a disposición su profesión, su oficio en defensa de la soberanía del Estado. Finalmente, la Corte también tomó decisiones en cuanto a la labor de la Superintendencia de Subsidio Familiar sobre los bienes inmuebles de las cajas de compensación. La Corte consideró que estas normas son contrarias a las facultades que tienen los delegados del presidente de la República, que son los superintendentes, para inspeccionar y vigilar las cajas de compensación. Las decisiones se dieron durante la sala plena instalada hoy en Cartagena. A partir de hoy, las tarifas del servicio de energía subirán 4 pesos para cubrir la operación de empresas intervenidas como Electricaribe. El gobierno reglamentó el artículo del plan de desarrollo que autoriza un alza de 4 pesos por kilovatio en todo el país para los estratos 4, 5 y 6, al igual que la industria. El incremento es con el fin de alimentar un fondo empresarial que dará recursos para la operación de empresas intervenidas como Electricaribe. Precisamente sobre la compañía en manos del gobierno se mantendrá el plan de acción para mantener la operación y garantizar la energía en los 7 departamentos de la costa caribe. Para garantizar la operación, es decir, para garantizar el pago de la factura de energía eléctrica a los generadores y para poder garantizar que la compañía funcione. Por otro lado, el sector privado mostró su preocupación por la recomendación del Consejo de Operación de un racionamiento en la costa caribe. El gobierno rechazó la misma. Siempre va a haber un rezago, obviamente, mientras se ejecuta todo el plan que se tiene que ejecutar. Se avanza en la búsqueda de un nuevo operador para la costa caribe colombiana. Seguimos en CMI, última emisión. A pesar de las lluvias en la vía al llano, la reapertura de la carretera fue exitosa. Mañana será habilitado el paso para buses con pasajeros en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. A las 10:43 de la mañana, el viceministro de Infraestructura, acompañado con el director de la Policía de Tránsito y Transporte, autorizó la reapertura de la vía al llano y afirmó que la lluvia que cayó sobre el kilómetro 58 es positiva. Consideramos que fue casi que una bendición que hubiera llovido porque nos permite probar el plan de emergencia que teníamos previsto. Afortunadamente funcionó bastante bien. Todos los sistemas de alarmas funcionaron, los vigías funcionaron, el plan de movilidad funcionó bastante bien y no tuvimos ningún riesgo, ninguna afectación, y la cantidad de roca que cayó es lo que teníamos previsto, que fue muy poca, se levantó muy rápido y volvimos a abrir la vía. El primer conductor que atravesó el paso celebró la reapertura como miles de transportadores. Contento porque ya nuevamente todos los transportadores de carga podrán transitar nuevamente por la vía al llano. El presidente de Fedetrascarga afirmó que las pérdidas por el cierre son millonarias. Más o menos tenemos cuantificados más de 2.5 billones de pérdidas durante estos 4 meses. A pesar de que las lluvias de la tarde obligaron a cerrar la carretera durante varios minutos, Coviandes afirmó que la montaña no representa peligro alguno para los que pasan por este tramo. Los inspectores viales, los ingenieros, todos estamos pendientes por si cualquier emergencia, pues ahí estamos todos para acudir a superar esa emergencia. Más de 1.500 vehículos fueron los que transitaron hoy por el municipio de Guayabetal, Cundinamarca.
Tenemos un alrededor de 1.600 vehículos distribuidos entre Bogotá, Villavicencio 750 y Villavicencio, Bogotá 770 vehículos. Para mañana a las 10 a.m. se volverá a dar vía a los vehículos de carga y a los vehículos de pasajeros. Sin embargo, la orden del gobierno nacional es que si se presentan lluvias nuevamente, la vía deberá cerrarse. Un alarmante panorama sobre la seguridad de los candidatos a las elecciones de octubre reveló el director de la Unidad Nacional de Protección. El funcionario asegura que ya no hay carros blindados para asignarlos a los aspirantes más amenazados. Las críticas más fuertes por los asesinatos, secuestros y amenazas a que están siendo sometidos los candidatos a las elecciones regionales de octubre próximo tuvieron como blanco al director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González. Póngase bravo con los delincuentes. Póngase bravo con los bandidos que están amenazando a nuestros candidatos, los candidatos de todos los partidos políticos en este país. No se ponga bravo con un senador que está haciendo su trabajo. Los congresistas insistieron en sus pedidos de mayor protección para quienes hacen política en las regiones y están amenazados por grupos armados ilegales. Sentimos que el objetivo es tomarse el poder local y en promedio sucede una amenaza a diario y un atentado o asesinato cada 2 días y medio. Aquí no hay bandidos buenos y no hay bandidos malos. Aquí todos los bandidos hay que combatirlos con la fuerza pública. La ministra del Interior reconoció la alta carga que tiene bajo su responsabilidad la UNP en un país con más de 8 millones de líderes sociales y 117.000 candidatos. Director de la UNP, ayer muy angustiado, me hizo conocer que ayer llegaron 591 solicitudes adicionales y que solamente el partido de las FARC está pidiendo protección para 308 candidatos. Y el ministro de Defensa invitó a la ciudadanía a colaborarle a la fuerza pública en la lucha contra la delincuencia. Y nos quieren amedrentar e imponernos una voluntad, ¿para qué? Para cooptar el Estado, de ello derivar rentas ilícitas y además proteger otras muchas que hoy en día tienen. Al final, el director de la UNP hizo un descarnado diagnóstico sobre la grave crisis de seguridad por la que atraviesan los candidatos. Dijo que hay más de 8.300 esquemas de protección, que los escoltas también corren peligro porque solo pueden usar armas cortas y que no hay carros blindados para todos los candidatos. Señor ministro, y se lo comentaba yo a la señora ministra el día de ayer, tenemos una emergencia, porque no hay vehículos blindados ya en el país, en el mercado para suministrarnos las rentadoras. Esa es la situación que estamos viviendo. Insatisfecho con las respuestas, el senador liberal Mauricio Gómez le dijo mentiroso al director de la UNP y le pidió la renuncia. El Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de 915.000 cédulas por posible trasteo de votos y le pidió a la Fiscalía investigar qué personas están detrás de estas maniobras. Las autoridades electorales y judiciales están en máxima alerta ante posibles irregularidades relacionadas con trasteo de votos. El Consejo Nacional Electoral anuló la inscripción de 915.853 documentos, dado que se detectaron varias inconsistencias. Muy a menudo en estratos 1 y 2 hay un aprovechamiento de la pobreza, de la miseria de muchas personas que son utilizadas por mafias electorales. Las regiones con mayor número de cédulas anuladas son Antioquia, Atlántico, Santander y Tolima. En departamentos como Cundinamarca también se detectaron casos alarmantes. En el municipio de Soacha pasó de 700, en unos meses antes 1.000, 1.200, a 20.000 ciudadanos inscritos en un solo mes. La Fiscalía advirtió que las personas implicadas en el trasteo de votos podrían enfrentar cargos y hasta ir a prisión. Medicina Legal identificó plenamente los restos de Gloria Anzola, una de las víctimas que figuraba como desaparecida de la toma del Palacio de Justicia ocurrida en 1985. El Instituto Nacional de Medicina Legal le entregó a la familia de Gloria Anzola sus restos luego de identificar plenamente su identidad. Mediante cotejo de ADN lograron identificar que mi mamá, el cuerpo de mi mamá, se encontraba en la tumba que correspondía a María Janet Rosso de Caicedo. Gloria Anzola figuraba como una de las 11 personas desaparecidas en la toma del Palacio de Justicia ocurrida en noviembre de 1985. Me indigna mucho recordar y retomar todos esos testimonios que yo he oído de cómo cada uno de mis familiares la buscó. Precisamente el pasado 6 de septiembre la Fiscalía le rindió cuentas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el avance de las investigaciones sobre el caso.
El capitán Jeffrey Alonso Serrano fue el ganador del reconocimiento a Mejor Policía de Colombia. Jeffrey Serrano se destacó por su trabajo en la Dirección de Investigación Criminal. Ahí creó una plataforma para establecer los perfiles de criminales, abusadores y asesinos. Tras pasar 132 días en prisión, el gobierno de Nicolás Maduro liberó al vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, acusado por el chavismo de participar en un intento de golpe de Estado. La liberación de Zambrano, considerada por el chavismo como el primer gesto de lo pactado con fuerzas minoritarias de la oposición, se da con medidas cautelares que lo obligan a presentarse en un juzgado cada 30 días y le prohíben salir del país. La falta de acuerdos en España para formar gobierno obligó al presidente Pedro Sánchez a convocar a las cuartas elecciones en 4 años que se realizarán el próximo 10 de noviembre. El último intento para formar gobierno después de 4 meses en España no dio fruto. Luego de que el rey Felipe VI terminara la ronda de consultas con todos los candidatos, concluyó que Pedro Sánchez no consiguió los apoyos necesarios para formar gobierno, así que no propuso ningún nombre ante la falta de acuerdo entre partidos. El rey pidió convocar a nuevas elecciones, así lo comunicó el presidente en funciones. El resultado es claro, no hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que garantice la formación de un gobierno, por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. Sánchez culpó al partido Unidas Podemos de bloquear la formación de gobierno en 4 oportunidades. Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, insisto, 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista. Pedro Sánchez, que ya tuvo 2 votaciones de investidura fallidas en julio, no ha conseguido llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para formar un gobierno.